Buenos días, buenas tardes o buenas noches, licenciado. El día de hoy mi grupo le estaría mostrando lo que vendría siendo nuestro trabajo, más que todo sobre el curso de electrónica analógica. Y los dos integrantes vendrían siendo Eric Cortés, Giovanni Herrera, mi persona de Artucios, David Solano y Gustavo González. Y este vendría siendo nuestro examen parcial número uno. Le voy a mostrar lo que vendría siendo las instrucciones de lo que se debe trabajar. En el tema número uno se estará mostrando lo que vendría siendo unos circuitos organizados con diodos tomados del libro de electrónica de teoría de circuitos y dispositivos electrónicos de Robert Oilestad, donde mi compañero le va a mostrar cómo fueron simulados y cómo funcionan tal cada uno. Posterior veremos el tema 2 que vendría siendo la historia y el nacimiento de luz LED azul, donde mi compañero le estaría mostrando cómo es que nació el mismo. Y por último el tema 3, donde vamos a ver mostrando circuitos con diodos y lo que vendría siendo dos mayas. Sin más, pues los dejo con mis compañeros para que me empiecen a mostrar. Buena tarde. En este caso voy a explicar el diagrama de recortadores simples en serie positivos. Como podemos observar en el diagrama, este circuito lo que hace es eliminar el paso de la corriente positiva para dejar la corriente positiva dentro del circuito. Como podemos ver en la parte derecha, tenemos acá la simulación del circuito, en donde se puede observar que en la simulación es 0 voltios lo que en el circuito hay, debido a que como la corriente positiva no circula dentro del circuito, el voltaje se mantiene en cero. Podemos ver que se encuentra el diodo polarizado, el cual no permite el paso de corriente positiva y por ende el voltaje es cero. Asimismo, para el circuito de recortador negativo es en esencia lo mismo que el recortador positivo, solo que en este caso recorta la corriente negativa para dar paso únicamente a la corriente positiva, de acuerdo a como se puede observar en el diagrama, siempre utilizando diodos polarizados. En la simulación que podemos observar a mano derecha es de la misma manera. Hay un diodo polarizado que permite únicamente el paso de la corriente negativa, únicamente el paso de la corriente negativa, pero no de la positiva, por ende no se cierra el circuito. Y podemos observar también que el voltaje es cero. Únicamente la diferencia que podemos observar en las simulaciones, tanto negativa como positiva, es hacia dónde es que circula la corriente y es eliminada. Y pasando al segundo ejercicio, para explicar los recortadores polarizados en serie, tenemos dos ejemplos. El que corresponde a la corriente positiva y a la negativa. Para el primer caso, que es la positiva, tenemos la simulación para ambos circuitos, que es el diagrama del lado izquierdo que podemos observar, y acá están sus respectivas simulaciones. Describiendo el circuito, el diagrama muestra dos circuitos con componentes comunes: una fuente de voltaje de corriente alterna, un diodo, una resistencia y una fuente de voltaje constante. El objetivo del circuito se usa para modificar la forma de la señal y de enviarla, para modificar la forma de la señal de entrada antes de enviarla a la salida. En particular, estos circuitos se llaman limitadores porque recortan una parte de la señal. En el circuito superior, en el primer diagrama, que es esta parte de acá, izquierda superior, y su simulación correspondiente es este primero de la izquierda. Este circuito tiene un diodo conector conectado a la fuente de corriente alterna y una batería adicional que suministra un voltaje constante. Cuando la señal de entrada es positiva, el diodo se bloquea, no deja pasar la corriente. En esa parte del ciclo, el voltaje de salida sigue la entrada hasta que alcanza el valor negativo. Cuando la señal de entrada es negativa, la parte inferior de la onda, el diodo conduce, o sea, deja pasar la corriente, pero el voltaje que aparece en la salida no baja más allá. Esto es porque el diodo limita la cantidad de voltaje que se puede alcanzar en la salida. Resultado en la salida, que solo permite pasar una parte de la señal negativa. La parte positiva de la señal no pasa debido a la acción del diodo, mientras que la parte negativa se recorta a un nivel que podemos visualizar en el diagrama. Aquí está la parte negativa y aquí está la parte positiva, que abarca positiva y negativa. En el segundo diagrama, que es este de la derecha, que también tiene dos diagramas, cada diagrama tiene su simulación correspondiente.
Y de la misma forma que el anterior, este diagrama muestra dos circuitos con los mismos componentes, una fuente de voltaje alterna, un diodo, una resistencia y una fuente de voltaje constante, que bien puede ser una batería o una fuente DC. El propósito de estos circuitos es recortar o limitar la señal de entrada para que la salida sea diferente a la original. Estos tipos de circuitos se llaman limitadores. En el circuito superior, en este caso el circuito superior es este de acá, y su simulación correspondiente es la que podemos visualizar a mano izquierda. Este circuito tiene un diodo y una fuente de voltaje adicional que está en serie con el diodo. El diodo tiene la capacidad de permitir el paso de corriente solo en una dirección cuando está encendido. Cuando la señal de entrada es positiva, el diodo se bloquea y no permite que la corriente pase. Por eso no hay salida durante la parte positiva de la onda. Cuando la señal de entrada es negativa, si el voltaje negativo de la entrada es mayor, el diodo deja pasar corriente y el voltaje de salida se convierte en negativo, es decir, la parte negativa de la señal se ve limitada a este valor. En el circuito inferior, que es este de acá, del lado derecho, y su simulación correspondiente es la que vemos al lado derecho. El diodo se bloquea y no permite el paso de corriente, por lo que la salida es cero en esta parte del ciclo. Cuando la señal de entrada es positiva, si la parte positiva de la señal de entrada es mayor, el diodo se enciende y permite que la corriente pase. El voltaje de salida será positivo, lo que significa que la señal se recorta en este valor, positivo y negativo. Esto lo podemos visualizar en el diagrama. En el primer circuito, cuando la señal de entrada es suficientemente negativa, el diodo se enciende y permite que la corriente pase a través de la resistencia, lo que genera un voltaje de salida. La corriente fluye desde la terminal negativa de la señal y pasa por el diodo, la resistencia y luego regresa a tierra. En el segundo, cuando la señal de entrada es suficientemente positiva, el diodo se enciende y permite que la corriente fluya a través de la resistencia. La corriente va desde la terminal positiva de la señal, pasa por la resistencia y el diodo regresa a tierra. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Gustavo González, miembro del grupo número 3. El día de hoy voy a estar hablando sobre el tema 2 del parcial, en el cual vamos a ver un análisis del video de por qué es casi imposible hacer luz LED azul. Entre los desafíos para la fabricación de LEDs azul están los materiales, ya que para la creación de LEDs azul requiere materiales semiconductores específicos, como el nitruro de galio. Este material es difícil de trabajar y se necesita tecnología avanzada para la manipulación. La eficiencia de conversión de electricidad a luz en LED azul ha sido históricamente menor en comparación con otros colores, como el color rojo. Esto ha dificultado su uso masivo. La revolución de la luz LED fue un hito de innovación, ya que el desarrollo de LEDs azules ayudó en la tecnología de iluminación, permitió la creación de luces blancas combinando LED rojo, verde y azul. También en el video nos habla de que la invención de los LED azules fue atribuida a Shuji Nakamura, Isamu Akasaki y Hiroshi Amano, y esto les valió el Premio Nobel de Física en el 2014, subrayando su importancia. Entre las aplicaciones de LED azul, tenemos en la iluminación. Los LEDs azules son fundamentales en la producción de luz blanca, que se utiliza ampliamente en la iluminación moderna, reemplazando a las bombillas incandescentes y fluorescentes. La tecnología de pantallas, ya que se utiliza en pantallas LED y OLED, mejorando la calidad visual y eficiencia energética de dispositivos como televisores y smartphones. Para la salud y agricultura, se investiga su uso en terapias de luz y en el crecimiento de plantas, ya que la luz azul tiene efectos específicos en el crecimiento vegetal. Su impacto ambiental apoya la eficiencia energética. Los LEDs son más eficientes que otras tecnologías de iluminación, lo que reduce el consumo energético y las emisiones de carbono. La durabilidad tiene una vida útil más larga, lo que significa menos residuos y un menor impacto ambiental a largo plazo. El futuro y desarrollo. La investigación continúa. A pesar de los avances, sigue habiendo desafíos en la mejora de la eficiencia y la reducción de costos. La investigación sigue avanzando en nuevos materiales y tecnologías para optimizar los LEDs. En resumen, el video destaca no solo los obstáculos técnicos en la producción de LED azul,
sino también su crucial papel en la iluminación moderna y otras aplicaciones, subrayando su impacto en la tecnología y en el medio ambiente. Muchas gracias. A continuación voy a presentar el tema 3. Tengo el primer ejercicio que sería el inciso A, que sería resolver un circuito de una malla que contenga un diodo. Utilicé para este ejercicio este circuito simple que tenemos acá en la pizarra, el cual contiene una fuente de 2 voltios, un diodo, el cual no indica qué tipo de material es, por lo tanto asumimos que es de silicio, que sería de 0.7 voltios, ya que es el voltaje a vencer para este tipo de material. Y tenemos una resistencia de 1K. Esta imagen la trasladé acá para eliminar el diodo y convertirlo en una fuente de voltaje. Y acá pues coloqué su lado negativo y positivo. Y de igual forma acá también, su lado positivo y negativo. Asumiendo que la corriente está en sentido horario. Para encontrar la corriente, la fórmula que se utiliza es corriente es igual a voltaje partido resistencia. Por lo cual, primero nos encontramos en el voltaje con una fuente de 2 voltios, la cual sale en positivo, según cómo fluye la corriente, que es de sentido horario, colocamos el 2. Luego nos encontramos con que la corriente sale en menos, por lo tanto, acá colocamos menos 0.7 voltios. Y partido la resistencia, que es de 1K, lo cual es igual 2 menos 0.7 voltios me da 1.3000 partido la resistencia siempre de 1K, el cual lo resolvimos en octave y da este resultado. Para convertir o para operar, mejor dicho, en octave, el 1K se colocó como 1e a la 3. Por lo tanto, nos da este resultado, que sería 1.3000 e menos 3, menos 0.3, el cual lo trasladamos acá, indicando que la corriente es igual a 1.3000 miliamperios. Siguiendo con el tema número 3, en el inciso B nos piden encontrar la corriente de un circuito con diodos, pero que en este caso utilicemos 2 mallas, no solo una como en el ejercicio anterior. Por lo tanto, acá decidí utilizar este gráfico que tenemos acá, donde tenemos los siguientes valores. Utilizando el método de mallas a través de octave, lo trasladé, mejor dicho, trasladé sus valores para el siguiente cuadro. Acá en la imagen ya nos muestra el lado negativo y positivo, y nos muestra también en qué sentido fluye la corriente, que como podemos ver para el ejercicio utilizado es en sentido horario. Trasladamos para acá en la malla 1 de la corriente 1 la resistencia que tenemos, la suma de las dos resistencias, ya que contamos con 2, sería la resistencia 1 de 2.2 kiloohmios más la resistencia 2 de 1.5 kiloohmios, lo cual nos da una suma de 3.7 kiloohmios. Posteriormente, en la malla 2 y corriente 2 tenemos como suma también esta resistencia, que sería de 1.5 kiloohmios, llamada como resistencia número 2, más la resistencia 3, que es de 1.1 kiloohmios, lo cual nos da una suma de 2.6 kiloohmios. Bueno, posteriormente tenemos que en la malla 1 tiene relación con la corriente 2 la resistencia 2, que sería de 1.5 kiloohmios, la cual es negativa, entonces se colocó como menos 1.5 kiloohmios. Negativa por el sentido en el que estamos asumiendo que fluye la corriente, que es el sentido horario, ¿verdad? Como podemos ver, siguiendo este sentido, la corriente pues entra por más y posteriormente saliendo en lado negativo, por eso sería menos 1.5. Posterior, esta misma resistencia, que es la número 2, también la tenemos en común en la malla 2, en la corriente 1, siempre siendo negativa, por lo tanto se coloca como 1.5 kiloohmios. Posteriormente, en los voltajes, tenemos con un voltaje de 4.5 voltios positivos, porque sale en positivo, y acá nos muestra que el diodo número 1 es un diodo de material de germanio, el cual equivale a 0.3 voltios por su material, según la especificación, ¿verdad? Entonces, como sale en negativo, se coloca como menos, mejor dicho, como menos 0.3 voltios.
Posterior, en la malla 2, tenemos siempre el diodo 1 como 0.3 voltios, porque acá, asumiendo que la corriente viene en sentido horario también, entra por negativo y sale por el lado positivo, por lo tanto es positivo este voltaje para la malla 2. Y acá tenemos otro diodo, pero en este caso es de silicio, el cual equivale a un valor de 0.7 voltios según la especificación por el material. Como sale en negativo, acá ya sería menos 0.7 voltios. Utilizando la siguiente fórmula lo colocamos en octave, que sería A igual a 3.7, acá se colocó E a la 3 porque son kiloohmios, menos 1.5 E a la 3, punto y coma, se colocan los valores de la malla 2, que sería 1.5 menos 1.5 E a la 3, y posterior 2.6 positivo E a la 3. Para los voltajes, que sería la ecuación B, sería 4.5 menos 0.3, punto y coma, separamos para la segunda malla, 0.3 menos 0.7, y ya por último dividimos A partido B. ¿Por qué se divide A partido B? Porque para encontrar la resistencia necesitamos tener dividido lo que es el valor. Para encontrar la corriente, pero necesitamos dividir el voltaje entre resistencia, por lo tanto utilizamos esta fórmula. Y ya posteriormente nos arroja esto en octave. El resultado que tenemos acá como C igual a 1.403 E a la menos 3 y 1.5400 E a la menos 4, lo cual podemos asumir que el primer valor sería de la corriente 1 y el valor de abajo es de la corriente 2. Trasladándolo acá, lo colocamos como I1 igual a 1.4 para eliminar los ceros, miliamperios, porque sería E a la menos 3, ¿verdad? Y en la corriente número 2, como lo queremos dejar como miliamperios también, podemos asumir que sería 0.654 E a la menos 3, que ya nos daría 0.65 o 0.654 miliamperios. O bien lo podemos dejar como 0.65 miliamperios también, dejando todos los decimales después del punto. Bueno, eso sería todo con respecto al tema número 3. Como punto final a nuestro trabajo serían las conclusiones. El uso de software de simulación no solo facilita el diseño y análisis de circuitos, sino que también permiten a y profesionales experimentar sin riesgos. La invención del LED azul fue un hito que expandió las posibilidades de la tecnología LED, permitiendo que su integración en dispositivos y sistemas de iluminación de colores. Por otro lado, el análisis de circuitos con diodos es crucial para comprender el comportamiento de estos componentes en aplicaciones prácticas, resaltando la importancia de calcular correctamente la corriente que los atraviesa. En conjunto, estos aspectos subrayan el continuo desarrollo y relevancia de la electrónica en la vida cotidiana. Muchas gracias por su atención.